Pues nos vamos a introducir en un nuevo tema bíblico que es la claridad de la palabra. Hasta ahora hemos visto la autoridad de la palabra. En estudios posteriores hemos llegado a ver que no obedecer la palabra es tanto como no obedecer a Dios. Para introducir este estudio me gustaría leer tres textos que son los siguientes. Deuteronomio 6, del 6 al 7, que dice lo siguiente. Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandamientos que hoy te entrego. Repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones, cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. El siguiente texto es 2 Pedro 3, 15 al 16, que dice lo siguiente. Y recuerden que la paciencia de nuestro Señor da tiempo para que la gente sea salva. Esto es lo que nuestro amado hermano Pablo también les escribió con la sabiduría que Dios le dio, al tratar estos temas en todas sus cartas. Algunos de sus comentarios son difíciles de entender, y los que son ignorantes e inestables han tergiversado sus cartas para que signifiquen algo muy diferente, así como lo hacen con otras partes de la Escritura. Esto resultará en su propia destrucción. Y por último tenemos el Salmo 19, 7, que dice lo siguiente. Las enseñanzas del Señor son perfectas, reavivan el alma. Los decretos del Señor son confiables, hacen sabio al sencillo. Pues vamos a orar y darle paso a nuestro hermano Pepe, que el Señor lo ilumine para mostrarnos lo que Él tiene para nosotros. Señor y Padre, gracias por nuestro hermano, Señor, por la preparación que ha hecho de estos estudios, y te rogamos que tú, Señor, pues bendigas tu palabra y nos ayudes a entenderla y a meditarla, Señor, y a obedecerla. Gracias, Señor, por tu amor. Amén. Muy buenas tardes. Y para situarnos en donde estamos, es importante recordar pues que estamos abordando la doctrina de la palabra de Dios y estamos trabajando las características de la palabra de Dios, contestando la pregunta: ¿qué nos enseña toda la Biblia con respecto a sí misma? Y las principales enseñanzas de la Biblia en cuanto a sí misma, según Grudem, podríamos clasificarlas en cuatro características, a veces también llamadas atributos. En primer lugar, la autoridad que tiene la Biblia. ¿Cómo sabemos que la Biblia es la palabra de Dios? Que el jueves pasado pues tuvimos la última sesión y abordamos este tema en 6 sesiones. En segundo lugar, la claridad de las escrituras, respondiendo a la pregunta si la Biblia quiere ser entendida por todos o solo los eruditos pueden entenderla correctamente, que lo vamos a trabajar en las próximas 3 sesiones que tenemos por delante, incluida la de hoy. En tercer lugar, la necesidad de las escrituras, respondiendo a las preguntas, pues, ¿para qué es necesaria la Biblia? ¿Cuánto pueden las personas saber de Dios sin la Biblia? Y la cuarta es la suficiencia de la Biblia. ¿Es la Biblia suficiente para saber lo que Dios quiere que pensemos y hagamos? Y al volverlas a repasar, es fácil darte cuenta que todas ellas son importantes y que tienen una repercusión tremenda para nuestra vida. La autoridad, la claridad, la necesidad y la suficiencia de la Biblia. Y en la sesión de hoy vamos a continuar con la segunda característica, la claridad de las escrituras.
Y abordamos esta característica con el propósito de responder la pregunta: ¿pueden solo los eruditos entender correctamente la Biblia? Y es una buena pregunta que tiene muchas implicaciones para nuestra vida. Y cualquiera de nosotros que haya comenzado a leer la Biblia en serio, es fácil que se dé cuenta de que algunas partes de la Biblia se pueden entender muy fácilmente, mientras que hay otras que son más complicadas de comprender. ¿Estás de acuerdo? No sé si esa es tu experiencia al leer la palabra, pero a la mayoría de aquellos que nos acercamos a la Biblia para leerla de una manera seria, pues nos encontramos con esta realidad. Y los autores bíblicos no son ajenos a esta realidad. Por ejemplo, Pedro les recuerda a sus lectores que algunas partes de las epístolas de Pablo eran difíciles de entender. Y vamos a leer 2 de Pedro capítulo 3 versículos 15 al 16. Y te animo a que puedas abrir la Biblia y poderlo leer conmigo. 2 de Pedro 3 15 al 16. Considerad la paciencia de nuestro Señor como salvación, tal como escribió también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le fue dada. Asimismo, en todas sus cartas, habla en ellas de esto, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender, que los ignorantes e inestables tuercen, como también tuercen el resto de las escrituras, para su propia perdición. ¿Qué te parece? Pues Pedro está diciendo abiertamente que en las cartas de Pablo había cosillas difíciles de entender. Y esto lo dice en un contexto que es una referencia a las enseñanzas de la carta de Pablo que los lectores de Pedro habían leído y entendido, como podemos ver en el versículo 15. Que en este caso la enseñanza es que la certeza de que Jesús viene, el hecho de que pueda tardar, la paciencia de nuestro Señor Jesús es para dar tiempo para que la gente sea salva. Te animo a leer el contexto de estos versículos y para ello leer pues desde el versículo 1 del capítulo 3 y vas a ver que trata precisamente de esa realidad. Y Pedro dice, y esto que les digo, sigue escribiendo Pedro, también lo comparte Pablo en la última carta suya que recibimos, en las cuales soy consciente que hay cosillas difíciles de entender. Y después habla de la culpa moral que tienen aquellos que tergiversan estos pasajes para su propia perdición, habiéndolo hecho con el propósito de que signifique algo muy diferente a lo que realmente quiere significar. Y no solo con las cartas de Pablo, sino con otras partes de las Escrituras también. Y con esto en mente, es importante darse cuenta que tampoco dice que haya cosas imposibles de entender, sino solo que son difíciles de entender. Por eso es bueno que podamos reconocer que no toda la Biblia es fácil de entender. Y eso es importante reconocerlo y saberlo. Pero, al mismo tiempo, que sería un error pensar que la mayoría de la Biblia o que la Biblia en general es difícil de entender, porque no es así, sino todo lo contrario. De hecho, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento frecuentemente afirman que la Biblia está escrita de tal manera que sus enseñanzas puede entenderlas cualquier creyente de a pie. Y de eso se trata realmente. Y esto es lo que vamos a tratar en las próximas sesiones abordando 6 puntos. Por un lado, vamos a ver cómo la Biblia frecuentemente afirma su propia claridad. Vamos a ver las cualidades morales y espirituales necesarias para una comprensión correcta de la Biblia. Es decir, es importante tener estas características espirituales y morales para poder comprender correctamente la Biblia. Vamos a definir la claridad de la Biblia, vamos a profundizar un poquillo en por qué algunos entienden mal la Biblia, veremos una parte práctica de esta doctrina y por último vamos a ver el papel de los eruditos.
que también lo tienen. Y vamos a ver este primer aspecto de cómo, eso es lo que vamos a ver en esta tarde, en lo que nos queda de sesión, es cómo la Biblia afirma con frecuencia su propia claridad. ¿Sí? Pues vamos para allá. Continuamos entonces. La claridad de la Biblia y la responsabilidad de los creyentes en general para leerla y entenderla se recalca muy a menudo en la propia Biblia. Yo no sé si te viene algún versículo a la cabeza que hable de ello, ¿sí? Acerca de la responsabilidad que tenemos como creyentes en leerla, en entenderla y la propia claridad que tiene la Biblia para que podamos hacerlo. ¿Te viene algún versículo? Pues, por ejemplo, en Deuteronomio 6, del 6 al 7, encontramos a Moisés diciéndole al pueblo de Israel algo en esta dirección. Dice, ¿sí? ¿Lo tienes? Deuteronomio 6, 6 al 7. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y diligentemente las enseñarás a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y es precisamente un versículo que solemos utilizar para compartir la importancia que tiene que los padres comprendan las escrituras para poderlas enseñar a sus hijos. Y no solamente para que las puedan aprender de memoria, sino también para que las puedan aplicar. Porque en el contexto que escribe Moisés, se espera que todo el pueblo de Israel fuera capaz de entender las palabras de la Biblia lo suficiente como para poderlas enseñar continuamente a sus hijos. Y esta enseñanza no consistía solo en la memorización sin entendimiento, porque el pueblo de Israel debía hablar de las palabras de la Biblia durante sus actividades regulares, al sentarse en casa, al caminar, al irse a la cama o también al levantarse por la mañana. Dios espera que todo su pueblo sepa y pueda hablar de su palabra, con la aplicación apropiada a la situación pues cotidiana de la vida. Y para ello es importante comprenderla, porque no solamente Dios quería que su pueblo la memorizara, sino la entendiera para que la pudiera aplicar en las diferentes situaciones en las que se podía encontrar en el día a día. Y de modo similar, el Salmo 1 nos dice que el hombre dichoso, el hombre bienaventurado, a quien todos los justos de Israel debían imitar, es el que medita, reflexiona en la ley de Dios día y noche. Salmo 1:2. ¿Recuerdas el Salmo 1? Voy a leer los versículos 1 al 2 del Salmo 1. Te animo a que puedas buscarlo y empieza así. Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite y en su ley medita de día y de noche. Y esta reflexión diaria da por sentado una capacidad para entender apropiadamente la Biblia por parte de aquellos que la meditan. Textos como este nos lleva a ver la importancia de tener un devocional diario en el que meditamos y reflexionamos pues cada día en la Biblia. Un espacio donde podemos orar y abrir la palabra para poderla entender. Y es un buen momento para pensar si lo estamos haciendo, si lo estamos teniendo. Si no lo estás teniendo, te animo a que puedas hacerlo. Y la propia Biblia dice que una de sus características es que incluso el sencillo puede entenderla de forma correcta y adquirir sabiduría. Por ejemplo, Salmo 19:7. La ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Y no sé si
¿Se te viene de nuevo algún otro versículo a la cabeza que hable sobre ello? Pero como podemos leer también en el Salmo 119, 130, la exposición de tus palabras imparte luz, da entendimiento a lo sencillo. Y aquí el sencillo no es meramente el que carece de capacidad intelectual, sino el que carece de sano juicio, que es proclive a cometer errores y que fácilmente puede dejarse desviar. La palabra de Dios es tan comprensible, tan clara, que incluso le da sabiduría a este tipo de personas. Pero claramente, si te acercas a ella, si la abres, la lees y reflexionas en ella. Y esto debería ser un gran estímulo para todos los creyentes. Ninguno debe pensar de sí mismo que es demasiado necio o tonto para leer la Biblia y poderla entender. Y poderla entender no de cualquier manera, sino lo suficientemente como para que ella le dé sabiduría. Y al revés tampoco. No debemos de pensar que la gente es tan boba que no puede comprender o entenderla como para que ella le pueda dar sabiduría. Así que esto es importante tenerlo en cuenta. En el Nuevo Testamento encontramos también un énfasis similar. Jesús mismo, en sus enseñanzas, sus conversaciones, sus debates, no responde nunca indicando que el problema está en que las escrituras no sean claras y que por eso no las entienden. Porque cuando Jesús le habla a aquellas personas del primer siglo que estaban a mucha distancia en cuanto a tiempo, ¿no? Tanto de David, de Moisés, de Abraham. Estamos hablando, pues, de miles de años de distancia. Jesús da por sentado que tales personas pueden leer y entender correctamente las escrituras del Antiguo Testamento, aunque hayan sido escritas hace tanto tiempo. Y hoy en día, pues es común que algunos nos digan que es difícil interpretar correctamente la Biblia. Y creo que es bueno que podamos recordar que ni una sola vez en los evangelios oímos a Jesús diciendo, ah, claro, veo dónde está el problema. Las escrituras no son claras en cuanto a este tema, ¿vale? Más bien, sea que estuviera hablando con eruditos entendidos en la palabra o con personas comunes de a pie, sin mayor educación, su respuesta siempre da por sentado que la culpa de entender mal alguna enseñanza de la escritura no se debe a las propias escrituras o no entenderlas, sino a los que no aceptaron lo que estaba escrito, a que no quisieron entender correctamente aquello que estaba escrito. De alguna manera pone la responsabilidad en la actitud de las personas que estaban leyendo la escritura, no a las escrituras en sí mismo. De modo similar, la mayoría de las epístolas del Nuevo Testamento fueron escritas no únicamente a los dirigentes de la iglesia, sino a la congregación entera. Pablo escribe, por ejemplo, en 1 Corintios 1:2, a la iglesia de Dios que está en Corinto. En Gálatas, a las iglesias de Galacia, Gálatas 1:2. A los filipenses, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipo, junto con los obispos y diáconos, Filipenses 1:1. Y así, pues por el estilo. Y Pablo da por sentado que sus oyentes entenderán lo que les escribe y los anima a que hagan circular sus cartas en otras iglesias también. Por ejemplo, en Colosenses 4:16, una vez les dice lo siguiente, una vez que se les haya leído a ustedes esta carta, que se lea también en la iglesia de la Odisea y ustedes lean la carta dirigida a esta iglesia. Y para que no pensemos que comprender la Biblia de alguna manera era más fácil para los creyentes del primer siglo que para nosotros, es importante darnos cuenta de que en muchos casos las epístolas del Nuevo Testamento fueron escritas a iglesias compuestas
por muchos creyentes gentiles, que eran, por decirlo de alguna manera, nuevos, que no tenían un trasfondo previo, que no tenían ninguna base del Antiguo Testamento, eh, que tenían pues escaso o ningún entendimiento de la historia y de la cultura de Israel. Y así, y todos los autores del Nuevo Testamento no dudan en esperar que estos creyentes pudieran leer una traducción del Antiguo Testamento en su propio idioma y entenderlo de forma apropiada. Como podemos leer en textos como Romanos 4, del 1 al 25, que te animo a que lo puedas leer en casa, o 1 Corintios 10, del 1 al 11, o textos como 2 Timoteo 3, 16 al 17, y vale la pena que los puedas leer. Y teniendo todo esto en cuenta que he compartido en esta tarde, como conclusión, es bueno que tengamos claro que siendo conscientes de que hay pasajes que quizás sean más difíciles de entender, la propia Biblia nos recalca su claridad y que está ahí precisamente para que podamos leerla y entenderla y que ella aportará luz a nuestra vida. Es importante tener esto claro. Y el próximo jueves vamos a continuar con las cualidades morales y espirituales necesarias para una comprensión correcta de la Biblia.